Actisinos. Al día siguiente, 3 de febrero, año 28, con el ánimo más sereno, dediqué un tiempo a pasear entre el centenar largo de seguidores y curiosos que acampaban en las inmediaciones de la higuera sagrada. E intuí algo que, naturalmente, no estaba en condiciones de demostrar. Entre aquellos judíos descubrí gente rara. Y me explico. Una decena de estos seguidores, o supuestos seguidores del maestro, se dedicaba a interrogar al resto. Lo hacían a todas horas y siempre con un objetivo último y bien disimulado. ¿Era Jesús un enemigo de Roma? No parecía importarles la palabra o los supuestos prodigios del Galileo. La intuición, como digo, me salió al paso. ¿Eran confidentes? Quizá. Y pensé en el Sanedrín, en Herodes Antipas y, por supuesto, en Roma. Los espías, en aquel tiempo, eran legión. Y escuché opiniones peregrinas. Unas aseguraban que el maestro era el Bautista, resucitado. Otros creían que, verdaderamente, era un enviado de los cielos. La mayoría no sabía a qué atenerse, y exigían prodigios. Necesitaban ver para creer. Me propuse dormir con un ojo abierto. Si aquellos fulanos eran informantes, no debía perderlos de vista. Los discípulos, por su parte, estaban eufóricos. Nunca los había visto tan excitados. La curación masiva en Saidan, a la puesta de sol, fue el triunfo de los triunfos. Gritaban el principio del reino del Mesías. Lloraban y se abrazaban. Proclamaban el inminente y definitivo final de la ocupación romana en la sagrada tierra de Palestina. El Galileo escuchaba en silencio. Los veía ir y venir, pero seguía a lo suyo, imperturbable. Seremos ministros y generales, decían, y echaremos al mar a esos pederastas, nadaremos en oro. Yu, el chino, lo apuntaba todo. Como comenté, había iniciado un diario en el que narraba sus experiencias con el Hijo del Hombre. Durante el día utilizaba una tablilla enseriada. Allí sintetizaba lo registrado durante la jornada, así como las palabras más destacadas del Galileo. Por la noche transcribía los registros a los pliegos de papiro. Y lo hacía en chino. Viajaba con sacos y sacos de rollos. Yu era minucioso y disciplinado. Para este explorador fue de gran ayuda. Cuando concluía la jornada, repasábamos lo sucedido en esas horas. Yo le hablaba de mis impresiones, de lo que había visto y oído, y él escuchaba en silencio, con las manos cruzadas sobre el pecho. Sonreía por cualquier cosa y me corregía cuando estimaba que estaba en un error. Después, cuando me hallaba seguro, transmitía la información a Santa Claus. Esa mañana, a eso de la 5:11 de la mañana, Jesús fue a sentarse al pie de la higuera. Todos acudieron, presurosos, y se acomodaron frente a él. Los íntimos ocuparon los primeros lugares. Los gemelos y Felipe, responsables del almuerzo, se mantuvieron a cierta distancia. Sal se tumbó a los pies del Galileo y yo permanecí por detrás de los seguidores. No deseaba más problemas con el perro. El maestro, entonces, dio los buenos días y se dispuso a hablar. Pero, cuando apenas había pronunciado las primeras palabras, Felipe, el intendente, se abrió paso entre los allí congregados. Tenía prisa, tropezó y cayó entre los seguidores. Protestaron y lo insultaron. Se levantó a la misma velocidad, solicitó perdón por su torpeza, y corrió hacia el Hijo del Hombre. Sal levantó la cabeza, sorprendido. Y Jesús guardó silencio. Ante la expectación general, Felipe se situó frente al carpintero y, sin mediar palabra, le entregó una naranja. Jesús sonrió, complacido, y acarició el reluciente fruto. Y, sin más, Felipe se retiró a sus dominios, en la cocina de campaña. Jesús, entonces, prosiguió sus enseñanzas sin dejar de acariciar la naranja. Comprendí por qué los habitantes de Bet Rimón se habían referido a Jesús de Nazaret como el loco de la naranja. La costumbre la estrenó Felipe el 10 de abril del año 27, cuando el maestro pronunció su primer discurso en el templo, en Jerusalén. En aquella ocasión, el Galileo presentaba una gran palidez. Felipe pensó que no se encontraba bien, casi no había cenado la noche anterior, y se apresuró a ofrecerle lo primero que tuvo a mano, una naranja. El asunto se mantuvo como una simpática costumbre. Yo sabía que era mucho más que eso. La naranja es el símbolo del rayo luminoso que no cesa. El actis sinus, como decía el maestro, quien tenga oídos que oiga. El Galileo habló sin rodeos. El sol de febrero, al principio con timidez, lo fue iluminando. Me fijé y guardé en la memoria. Cabellos color caramelo, hasta los hombros, algo enredados. Piel bronceada. Dentadura blanca y bien alineada, sin caries. Barba partida en dos, un poco más larga de lo habitual, y ojos color miel, muy atractivos. Cuando te miraba era como una espada.
traspasaba. Como digo, les habló 5x5 alto y claro. Estoy aquí, manifestó, por voluntad de AB, el Padre Azul que gobierna y sostiene los 7 grandes universos. La gente no entendió lo de 7 grandes universos. Yo tampoco. Y continuó. Él me ha enviado para refrescar la memoria de este atormentado mundo. He venido para disipar la oscuridad de los corazones. He nacido para que recordéis que existe la esperanza. Yo escribía en su tablilla ensayada y decía que sí con la cabeza. Vengo del Padre y a él regresaré en breve. El que me ve a mí ve también a AB. La gente lo miraba, desconcertada, y hacían gestos, como diciendo, ha perdido el juicio. Jesús, entonces, intentó explicar que Yahvé, el Dios de la Biblia, lo escribo con minúscula porque nunca lo consideré un Dios, era agua pasada. Y se centró en el reino invisible de su Padre. Lo definió como un lugar al que accederemos tras la muerte. Todos. Y deletreó la palabra. T-O-D-O-S. Entraremos en ese reino, hagamos lo que hagamos y pensemos lo que pensemos. A eso he venido. Para recordaros que seréis felices algún día. De pronto, alguien interrumpió el discurso y preguntó con ironía. ¿Se pagan impuestos en ese reino invisible? El personal rió la ocurrencia. En el reino de mi padre, respondió el rabí, no hay dinero. La incredulidad se presentó entre los asistentes. Y los murmullos crecieron. En ese reino, afinó el maestro, se trabaja por amor. No le permitieron continuar. Otro de los individuos, creo recordar que uno de los posibles confidentes, lo interpeló. ¿Un reino sin dinero en el que se trabaja por amor? ¿De qué hablas? Las risas se generalizaron. Pero el maestro no se inmutó. Los íntimos se removieron, incómodos. Os hablo de un reino al que, necesariamente, llegaréis, insistió el Galileo con una seguridad demoledora. Ahora no podéis verlo, pero sí sentirlo. Yo no quiero trabajar por amor, terció otro de los confidentes. Quiero mi salario. Y varios de los allí congregados se pusieron en pie e interrogaron al rabí a voz en grito. ¿Pero dónde está ese reino? Aquella actitud no me gustó. En todas partes, manifestó Jesús sin perder la compostura. Pero, sobre todo, y señaló su cabeza, en vuestro interior. La gente se enfureció. No entendían y, lo que era peor, tomaron al maestro por un loco. ¿Cómo puede ser eso? Intervino otro. Si casi no sé cómo llegar a mi casa, ¿cómo pretendes que entre en mi cabeza? Las risas los doblaban. Y algunos levantaron el puño, amenazando al maestro. Blasfemo. Jesús dejó de hablar. Sal se incorporó y miró a los alterados judíos. El pelo del perro volvió a erizarse. La situación seguía enredándose. Era evidente que muchos de aquellos individuos estaban allí no como seguidores del rabí, sino para divertirse o algo peor. Los supuestos confidentes eran los que más gritaban. Era extraño y sospechoso. Muy sospechoso. El maestro se alzó y, en silencio, con el rostro grave, cruzó entre los vociferantes energúmenos y se alejó hacia las colinas. Sal se fue tras él. Jesús de Nazaret seguía cosechando fracasos. Muy pocos entendían su mensaje.